Vamos a continuar hoy con la serie de sermones que venimos desarrollando sobre el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículos del 14 al 29. Vayan buscando en sus Biblias. A modo de introducción, nosotros podemos ver que en la actualidad existe una gran confusión, tanto en el mundo e incluso en la iglesia, sobre el tema de las emociones. Se habla hoy de la sociedad del bienestar, donde el principal objetivo es la búsqueda de la felicidad, pero una felicidad distorsionada, una felicidad que está más asociada a los placeres de este mundo, que ha degenerado en toda una pandemia de vicios, y todo eso porque supuestamente cada persona debe buscar su realización personal, etcétera, etcétera. Y lo que vemos cada día es más personas con serios problemas emocionales, depresiones, todo tipo de vicios y mayor infelicidad. Porque el vicio no es el camino a la felicidad. Hoy se habla de que si eres soltero, entonces tienes que vivir todos los placeres para que seas feliz. Entre más pasiones desordenadas desarrolles, entre más egoísmo, egocentrismo, narcisismo, que se traduce en todo lo merezco porque yo soy bueno, yo no he matado a nadie, así que merezco ser feliz y todas las cosas buenas en esta vida. Y eso sin contar con el afán de perseguir riquezas, que es el origen, según la Biblia, de muchos males. La persecución de la fama, que hoy hace que personas hagan todo tipo de locuras en redes sociales para supuestamente llegar a tener esa felicidad. Lo que nosotros estamos viendo hoy es que la falta de dominio propio sobre las pasiones está llevando a toda una generación al infierno, de una vida destrozada aquí y de una vida eterna también. Ahora, en este evangelio nosotros vemos el ejemplo de un rey impío atado a todo tipo de vicios y malas pasiones. Pero también vamos a ver el ejemplo de la fidelidad al evangelio en el caso de Juan el Bautista, que le lleva a la muerte a manos precisamente de un rey que tiene un mundo de pasiones desordenadas. En el capítulo 6 nosotros vemos desde el versículo 4 que dice de la siguiente manera: el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Aquí vemos que habla la conciencia culpable del rey. Y además vemos todas las supersticiones que se desarrollaban alrededor de lo que estaba pasando con Jesús y los milagros. Al oír esto, entonces, ¿en qué piensa Herodes? De alguna manera el fantasma de Juan me está persiguiendo. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Miren, aquí comienza ya a reflejarse el tema de pasiones desordenadas. Por su parte, dice el versículo 19, Herodías le tenía rencor a Juan y deseaba matarlo. ¿Por qué? Porque Juan le decía la verdad de su condición
y también de su vida desordenada. Dice, pero no podía. Y miren la contradicción de una vida que no tiene un orden interior, porque Herodes le tenía miedo a Juan. Pero ¿miedo en qué sentido? El miedo que tiene el hombre supersticioso a lo sobrenatural, al misterio. El mismo miedo que le tienen hoy cualquier no creyente al brujo, a la hechicera y a todo lo demás, porque no, mejor no me meto con esta persona porque tiene poderes sobrenaturales que pueden hacerme daño. Y pasa en el mundo supersticioso y también en el mundo evangélico con el tema de los brujos. Pero aquí ese temor supersticioso de Herodes le llevaba a no tocar a Juan. Y miren en lo que el texto sigue diciendo. Sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido, cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Y aquí viene, dice, llegó un día oportuno. ¿Para quién? Dice, cuando a Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes, a los principales de Galilea, y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes. La expresión aquí agradó tiene orientación sexual. La miró con deseos, con lujuria. Y todo parece indicar que el baile no era algo como que muy decente. Dice, entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él, que todos eran los hombres, sus generales y todo lo demás. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, dice el texto, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y su madre contesta, la cabeza de Juan el Bautista. Le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, como si se tratara de un postre. Aunque el rey se puso triste, ven, pasó de la alegría, de la excitación sexual a una aparente tristeza ahora. Sin embargo, a causa de su juramento bastante imprudente para tratarse de un rey, y de los que se sentaban con él a la mesa, es decir, de su honor, porque no podía dejar de cumplir la promesa, no quiso contradecirla. Y da la orden. Al instante, el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Lo que vemos aquí es un rey que no gobierna. Lo que observamos de este texto es que estamos ante un rey, primero, gobernado él mismo por sus malas pasiones, por temores irracionales, supersticioso, gobernado por una sexualidad extraviada, manipulado y gobernado por Herodías, que utiliza a su propia hija como instrumento. En el comentario que hace Joel Marcus sobre este tema, dice lo siguiente. A lo largo del pasaje descubrimos que el supuesto rey no logra mantener el control de sí mismo y mucho menos de sus súbditos, sino que aparece esclavizado por sus emociones, que van pasando de un modo muy vivo entre el temor supersticioso, la fascinación por lo sobrenatural, milagros, resurrecciones, la explosión de un deseo sexual que lo lleva al borde de la locura
y luego a la depresión porque acaba de asesinar a un hombre que él sabía que era santo y justo. Aparece casi como una tragicomedia. Herodes es alguien que solo parece mandar, mientras que son otros los que determinan sus acciones. Un rey manipulado. Sobre este tipo de reyes, es curioso que aún el mundo antiguo hablaba de los reyes que se dejaban llevar por sus malas pasiones. Esto lo vemos en los discursos de los estoicos, incluso Platón, en su obra de la República, hace una reflexión interesante sobre los banquetes en el mundo antiguo y la lujuria de los reyes. Y en el Tratado de la República dice lo siguiente: implantado en él el aguijón de la pasión insatisfecha, entonces este caudillo del alma, custodiado ahora por la locura, enfurece y si coge algunas de las opiniones o deseos considerados positivos, los aniquila y arroja fuera de él, hasta quedar purificado de la moderación y pleno de esta locura que ha sido auxiliada desde el exterior. Describe perfectamente la génesis del varón tiránico. Dice, y no será por este motivo por lo que desde hace mucho se dice que Eros es un tirano. Es probable, responde en el diálogo. Y bien, mi amigo, ¿no se cuenta el hombre embriagado con un espíritu tiránico? Lo digo pues, después de eso, pienso, se suceden las celebraciones. Lo que está criticando Platón era esas celebraciones pomposas. Y más adelante dice, los holgorios, los festines, las queridas y todas las clases de índole de estos hombres en cuyo interior vive el tirano Eros, cuya alma gobierna íntegra. Dice, hay reyes gobernados de tal manera por sus pasiones que no se miden. Y sobre todo habla del tema de la pasión sexual, que es uno de los aspectos que más se ve en el tema de Herodes. Primero, se casa con la esposa de su hermano. Y esta joven a la que él mira con lujuria y deseo era su sobrina. De tal manera que vemos que los conceptos de ciertos límites familiares y cierto respeto dentro de la familia no se ve. Lo que Juan le dice es, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y aquí vemos el tema de las pasiones. Agustín en Ciudad de Dios dice, las pasiones son malas si el amor es malo, buenas si el amor es bueno. El tema es, ¿qué es lo que mueve tus pasiones? Tesalonicenses nos habla de cómo los gentiles, dice, andan en pasiones degradantes porque no conocen a Dios. Pero los creyentes, la instrucción de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 5 dice, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Colosenses en el capítulo 3, versículo 5 también nos habla de las pasiones y dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Santiago, cuando habla del tema de las pasiones, dice, cada uno es llevado y seducido por su propia pasión. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la fe, la verdad, el amor. Sobre el mundo antiguo y el desorden de las pasiones, también Romanos ha dicho, por eso Dios los entregó. ¿A qué cosa? A pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Lo que vemos aquí es que la homosexualidad, el lesbianismo,
es la consecuencia de una falta de dominio sobre las pasiones. Ahora, también Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas actuaban en nuestro cuerpo a fin de llevarnos a la muerte. Pero para el creyente, ¿qué dice el Evangelio? Gálatas 5:24 dice, pues los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y sus deseos. Sí, hermanos, la Biblia habla mucho del tema de las pasiones y los efectos de las pasiones. La segunda carta a Timoteo también dice que en los últimos días vendrán tiempos y hombres difíciles que serán amadores de sí mismos, sin amor, calumniadores, desenfrenados, amadores de los placeres en lugar de amadores de Dios. Pero detengámonos un poco a entender, cuando la Biblia habla de pasiones, ¿de qué estamos hablando? El término pasiones ya se encontraba en el mundo clásico, en las obras de los filósofos, y se entendía como la modificación del alma. Recuerden también que cuando se habló de Dios, dijimos que es sin pasiones, ¿recuerdan? Es decir, el ser interior de Dios no se modifica, no cambia de una cosa a otra. Cuando hablamos de las pasiones, hablamos de la modificación del alma, cuando se pasa de un estado a otro, de un estado de tranquilidad, por ejemplo, a un estado de alteración o perturbación. Sobre todo en el mundo clásico, sobre todo los estoicos asociaban las pasiones a la perturbación o a la falta de tranquilidad en el alma. Cuando nosotros hablamos de pasión y cuando la Biblia habla de pasión, podríamos asociarlo como a lo que hoy nosotros llamamos emociones. Más o menos es el mismo concepto. Las emociones que inclinan a una persona a obrar o no obrar, de acuerdo a que considere que eso es bueno o malo. Normalmente, la distorsión ¿en qué consiste? En que si algo me hace feliz, entonces yo debo hacerlo, porque el objetivo es la felicidad. Pero lo que está detrás de esa idea muchas veces es que no se distingue entre lo que es bueno y es malo, y tampoco entre lo que son pasiones sanas y lo que son vicios. De tal manera que aquí vemos la confusión. Vemos en el caso de Herodes que la pasión de su sexualidad descontrolada le lleva a hacer una promesa sin medir las consecuencias. Aquí hay varias acciones bien indignas de un rey, comenzando desde la borrachera, la lujuria, entendiendo que la chica era su sobrina, además de la imprudencia de hacer promesas exageradas, guiados por el trago y por el alcohol. La sabiduría de Israel exhortaba a los reyes y les advertía a los reyes, a los jueces y a los poderosos que tuvieran cuidado con el vino. Porque un rey que también muchas veces administraba justicia bajo una borrachera era un peligro. Así como hoy vemos lo peligroso que resulta ser la irresponsabilidad de muchos que conducen bajo el efecto de alcohol y droga, y cómo el mal control de las pasiones termina con la vida de otros, a los reyes especialmente se les advertía en Proverbios 31:4. No es para los reyes solemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. ¿Usted se imagina a un rey al mando de su ejército en plena guerra borracho? ¿Usted se imagina a un juez que tiene en sus manos la vida
de alguien en esa época la sentencia de vida o muerte administrando justicia borracho? Vemos la necesidad de la sobriedad, del gobierno de uno mismo, porque las consecuencias del desorden de las pasiones se traduce en muchas situaciones de vida o muerte. Todo aquello que anule la razón y la capacidad de juicio es peligroso. Por eso, la virtud del ser humano está en lograr aprender a controlar las pasiones y regularlas de acuerdo a la recta razón. Ya vimos todo eso cuando hablamos de las virtudes. La naturaleza de las pasiones es una realidad. Todos nosotros, por diseño divino, tenemos pasiones o emociones y debemos verla como un don que Dios nos dio para disfrutar de muchas cosas. El problema no está en las emociones en sí mismas. El problema está en que hoy esas emociones han sido distorsionadas por el pecado. De tal manera que esta primera claridad, ¿por qué es importante? Porque hay mucho estoicismo disfrazado de cristianismo en las iglesias. ¿Por qué lo digo? Porque el estoicismo decía, como las pasiones son perturbación del alma, hay que desarraigar del alma las pasiones, anular las emociones. Y muchos púlpitos cristianos dicen eso. Usted tiene que sacar de su vida todas las emociones y volverse algo así como un robot y decidir por la estricta razón. Algo así como el señor Spot de Viaje a las Estrellas, ¿se acuerdan? Más o menos ese es el ideal. Pero no, la Escritura no nos llama a eso porque fuimos creados con esas emociones, con esa capacidad de apreciar y ver el mundo. Es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, dice el hombre antes de la caída, donde evidentemente tiene un deleite por aquella que será su esposa. Lo que sí nos llama la Escritura es a una santidad que podríamos decir debe ser integral. Santidad del cuerpo, santidad de las emociones, gobierno de nosotros mismos, tal como enseña la Escritura, dominio propio, concepto que también se ha perdido en el mundo moderno, porque el ideal que se da es dar rienda suelta a todo lo que desees. Y en el mundo evangélico, si te hace feliz, hazlo. Si te da paz, hazlo. No, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La segunda carta a Timoteo lo dice así. Ahora, ¿qué debemos o cómo debemos ver la relación entre pasiones y virtudes? Y debo decir, las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una buena acción. Cuando el texto dice, ama a tu prójimo, y ese amor se traduce en ayuda al prójimo, entonces la pasión del amor resulta en una buena acción. Pero cuando la pasión es la ira, el deseo de venganza, el enojo o cualquier otra cosa y se traduce en una mala acción, entonces ahí vemos cómo la voluntad debería gobernar esas pasiones. Pero lo que está sucediendo en nuestra sociedad actual es que hay muchos Herodes por ahí sueltos, hombres y mujeres, esclavos de pasiones desordenadas, que han olvidado el control de sí mismos, el dominio propio, la templanza y las virtudes, y que le llaman bueno a lo malo, a los vicios. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de dominio propio, es importante aclarar que con relación al creyente no se está simplemente diciendo fuerza de voluntad. No,
Si bien es cierto, nosotros tenemos una razón y esa razón debe guiar nuestras decisiones. Aquí es donde entra la gracia. La gracia de Dios puede fortalecer la vida interior del ser humano para concederle el dominio propio. ¿Por qué? Porque el dominio propio, la templanza, aparece en la Biblia como un fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Eso en la Nueva Biblia de las Américas. Y en la Reina Valera, ese texto aparece traducido así. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, templanza, que es una de las virtudes que vimos. De tal manera que la vida cristiana debe ser movida, guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, es quien debe guiar y mover nuestras emociones, consolarnos en momentos de tristeza, fortalecernos. Cuando se vive en Cristo, los sentimientos también son santificados. Lo que nosotros vemos en Herodes son varias pasiones. Por un lado, la culpa. Todavía sigue lamentando haber dado muerte a Juan. Pero eso solo por su temor a los espíritus y a su idea extraña del mundo. Aquí no hay una verdadera comprensión de la resurrección. Eso parece más o menos una idea de la reencarnación. Juan murió y ahora los poderes de Juan están en Jesús. Cosas por el estilo. El punto es que la predicación de Juan el Bautista lo confrontaba con un principio moral de la ley de Dios. Cuando Juan le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, la referencia está en la ley, específicamente en Levíticos, donde Levíticos prohibía ese tipo de relaciones entre familiares cercanos y entre hermanos. La única excepción de la ley era cuando era para dar descendencia a su hermano. ¿Se acuerdan? La ley del levirato, para levantar descendencia al hermano. Pero, evidentemente, entre los Herodes, porque ambos se llamaban Herodes, el uno era Antipas y el otro no recuerdo cuál era, no era que existiera una relación así como muy fraterna que digamos. Y más adelante vamos a ver en la historia el efecto de esa decisión de Herodes. En todo esto lo que vemos es que Herodes no tenía ni una vida mental ni pasional ordenada. Los excesos que se ven en el festín son bastante expresiones de la imprudencia y además de la poca moralidad de esta corte. Era su sobrina, habíamos dicho. No creo que haya salido a hacer precisamente una exhibición de ballet ni nada por el estilo. El baile tuvo que ser lo suficientemente insinuante y no sabemos tampoco cómo estaba vestida como para que provocara la reacción que provocó en Herodes y en los otros hombres que estaban ahí. De hecho, uno se pregunta, ¿qué hace una joven danzando de esa manera para una manada de lobos como eran esos hombres borrachos? No era una conducta muy prudente ni muy decorosa, incluso para las reglas de la época. Porque recordemos que aún el mundo griego reclamaba de sus reyes algo de cierta dignidad y decoro, como dice Platón en la República. Oye, los reyes por lo menos no deberían ser esclavos de todas estas cosas. Pero lo cierto es que sucedía. Agustín, en el sermón
en uno de sus sermones 307 comenta este pasaje así: danza una joven, su madre siente rebosar crueldad. Entre los placeres y lascivias de los comensales se injuria temerariamente e impíamente se cumple lo jurado. Se da el cumplimiento de un juramento. Todo indica que ese juramento fue movido por las más bajas pasiones del rey. Ahora, sin duda, hay una exageración en el juramento. Era una fórmula antigua: hasta la mitad de mi reino. Pero esa fórmula antigua se traduce en: lo que tú quieras, yo te lo voy a conceder. Y la promesa tiene un origen concreto. Es una recompensa por ese baile. Crisóstomo comenta, dice: tal era la estima que hacía de su imperio, tan cautivo se hizo de su pasión, que estaba dispuesto a renunciar a él por un simple baile de una chiquilla. Hechos prisioneros del placer, son conducidos como rebaños a donde el lobo quiere. El versículo 22 es la clave de todo este tema. En el comentario de Joel Marcos dice que la Septuaginta utilizaba la palabra agradó, que es eresén, para hablar del interés sexual. ¿Sabe dónde aparece esa expresión? En Génesis 19, 8. Y se acuerdan del contexto: Sodoma y Gomorra, cuando todos los hombres iban en busca de acostarse con los ángeles. Así que ya más o menos tenemos una idea de qué tipo de agrado es al que nos estamos refiriendo aquí. Además de que el pasaje nos deja ver que la audiencia estaba formada por varones. Y además que la extraordinaria promesa del rey tiene una connotación sexual bastante sugerente. El rey le promete esto como resultado de ese baile erótico. Pero ¿qué aprendemos de todo esto? Lo que la Biblia nos muestra es cómo las pasiones desordenadas terminan asociadas a la muerte. Y no es la primera vez, ¿cierto? Recordemos el mismo rey David. Una pasión desordenada y terminó ¿qué? En la muerte de uno de sus soldados. Y en la muerte de muchos de sus soldados, cuando su propio hijo después se rebela contra él y todo lo demás. En la traición de sus propios generales que fueron cómplices de esa muerte. Las pasiones desordenadas, curiosamente, esto es algo que también aprendemos del mundo antiguo. Las pasiones desordenadas se asocian, aún en el mundo griego, a la muerte. Canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas de valerosos héroes, desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. La Ilíada. Pero ¿cómo comenzó? Porque un príncipe irresponsable, de acuerdo al mito, llega y rapta a la esposa del rey espartano. ¿Cuántos muertos, dice la leyenda o la mitología, que se derivaron de esa falta de prudencia de ese príncipe? En la mitología vemos a ese príncipe que no fue reflexivo sobre los efectos que sus acciones iban a traer sobre su propio pueblo. También vimos eso en David. También vimos eso en Absalón, cuando con una pasión desordenada dice que se enamora de su hermana. ¿Y en qué termina? En la violación de una joven y en un hermano que tiene la paciencia de 2 años para premeditar el asesinato de su otro hermano, para esperar el momento exacto donde nadie esperaba
para asesinar a su hermano en venganza por la ira que le generó el ultraje que se cometió contra su hermana. En todo esto, ¿qué vemos? El común es decisiones imprudentes, guiadas por malas pasiones. Lo que se ha olvidado aquí es la virtud de la templanza. El filósofo latino Cicerón decía sobre la templanza: dominio firme y moderado, impuesto por la razón sobre la concupiscencia y demás ímpetus desordenados. Y Agustín habla de la templanza en estos términos. Función propia de la templanza es reprimir y orientar los deseos que nos arrastran hacia objetos cuya consecuencia nos aparta de la ley de Dios y de los bienes que ella procura. Sin templanza, los hombres se dejan llevar por sus impulsos animales y diabólicos, por la ira, por el resentimiento, por los deseos de venganza. No hay perdón, lo que hay es amargura y no se logra la paz del corazón. Ahora, lo terrible de todo esto es que lo vemos en un rey impío, pero la vida de muchos que asisten a las iglesias están gobernadas por su pasado, por su remordimiento, resentimiento, amargura, falta de perdón y por desórdenes en sus pasiones, pasiones no gobernadas y sujetadas a la palabra de Dios y a la acción del Espíritu Santo. Por eso vemos tantos conflictos y desórdenes en medio de la propia iglesia. Herodías estaba gobernada por una pasión de muerte, por un deseo de matar a Juan. Pero ¿de dónde surge tanto odio y tanto rencor contra este mensajero del Evangelio? ¿Qué vemos en esta mujer? Ira, odio, deseos de venganza. La trama que aparece aquí muestra cómo planificó. Lo más probable es que toda esa danza no fuera más que la maquinación de esta mujer, que conocía al dedillo las malas pasiones de su propio esposo y que las usa contra él para manipularlos. La culpa también, cómo este rey pasa de un estado de euforia a tristeza y todo lo demás. Las pasiones desordenadas, la lujuria desordenada, termina por convertir a hombres en asesinos. Ya lo vimos con el rey David y ahora lo estamos viendo con Herodes, donde gracias a un juramento irresponsable termina con la muerte del profeta. También es interesante ver los efectos de la historia sobre esto. Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, cita a Josefo, un historiador judío, sobre el efecto de ese matrimonio de Herodes. Y miren lo que dice. Y de cómo Herodes se casó con ella, a pesar de que era mujer de su hermano, después de repudiar a su primera y legítima esposa, hija de Aretas, rey de Petra, y de separar a Herodías de su marido que aún vivía, menciona también que por causa de ella dio muerte a Juan y promovió una guerra contra Aretas, el padre de la primera esposa, cuya hija había sido deshonrada. Y dice Josefo que en esta guerra, presentada batalla, el ejército de Herodes terminó desbaratado por entero. Y dice Josefo, esa fue el juicio de Dios por haber atentado contra Juan. Pero miren cómo las pasiones desordenadas de este rey arrastraron a muchas almas
a la muerte. Su propio ejército, que nada tenía que ver con esta situación, terminaron siendo asesinados hombres que no tenían nada que ver en el tema. ¿Y en qué se traduce eso? En huérfanos, en viudas, en miseria para un reino. Todo originado ¿en qué? En la mala conducta y falta de gobierno de un rey. Aunque el rey se puso triste, sin embargo, a causa de su juramento, por los que estaban sentados a la mesa, no quiso contradecirla, dice el texto. ¿Qué está pasando aquí? Entendamos algo también del tema del mundo antiguo. Este era un mundo guiado por un honor. Pero lo que se ve aquí es que Herodes, tratando de conservar su honor por haber hecho un juramento, en lugar de haber aplicado el principio adecuado que era perjurar, es decir, negarse a cumplir su juramento, en perjuicio propio y de su propio honor, termina haciendo algo mucho peor. Termina dándole más importancia a su buen nombre que a la vida de un inocente. Y las propias palabras de Herodes lo condenan, porque él dice que Juan era un hombre justo y santo, y aún así dice, lo maté. Vemos cómo sigue la culpa dándole vueltas al rey. Pero lo cierto es que él pone su honra o su buen nombre antes que la vida de un ser humano, antes que la verdadera justicia y el verdadero honor, antes que el bien y la verdad. Porque Herodes debió haber retractado ese juramento. De hecho, uno de los padres de la iglesia, Beda, coloca un ejemplo, dice, en estas decisiones cayó Herodes porque o debía perjurar o cometer un delito peor. Cambiemos libremente el juramento con una decisión más sensata y si fuera necesario perjuremos, no sea que por evitar el perjurio caigamos en un delito más grave. Herodes, por el contrario, juró dar a la bailarina todo lo que pidiese y por no dejarse llamar perjuro por sus invitados, mancilló el banquete con sangre al permitir la muerte del profeta como premio de aquel baile. Recuerden también que en una parte del primer pacto, el rey jura matar, creo que es a Nadac, y su esposa ruega por la vida de él, y el rey retrae el juramento, dice, voy a tener misericordia. Pero en este caso, a pesar de que la Biblia es muy seria con el tema de los juramentos, recuerden que hay toda una ley en el Antiguo Testamento sobre los juramentos y que los juramentos deben cumplirse. En esta situación, ese juramento debió ser invalidado. Sin embargo, Herodes no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Por un deseo desordenado de sus pasiones de fama terrenal, de presumir ante sus oficiales. Él quiere conservar su dignidad de rey, un rey que cumple sus promesas. Aunque condene a la muerte a un inocente, aunque de forma indigna mató a Juan. Pero hay que recordar, Juan muere en esta tierra sin los tesoros de Herodes, sin la fama del maldito rey, pero muere honrado por Cristo. El Evangelio de Mateo nos dice sobre Juan lo siguiente: en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Así que muere deshonrado, ¿cierto? Muere en una cárcel, pero no hay nadie
según el Evangelio, más grande que Juan el Bautista. Pero la muerte de Juan el Bautista nos lleva a otra cosa. Y él dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Nos lleva a la promesa del reino, dice, aunque mis testigos mueran hoy, recuerden que habrá un reino. Y el texto de Mateo dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, como la muerte de Juan, y los violentos lo conquistan por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es el Elías que había de venir, y el que tiene oídos para oír, oiga. El contraste es bien interesante entre un rey injusto y el rey del que Juan proclama que sí es un rey justo. Aquí tenemos un rey cuyo gobierno injusto carece de toda justicia, pervierte la justicia y deja que las decisiones de su reino queden en manos de una mujer manipuladora y de una niña malcriada y seductora. En este relato también vemos la crueldad, la banalidad de la maldad humana. La filósofa judía Hannah Arendt desarrolló un concepto que se llama la banalidad del mal. Cuando en el juicio de Eichmann, ella vio cómo él decía con toda la tranquilidad, a mí me encargaron hacer un trabajo eficiente y lo hice bien. A mí me dijeron que organizara los hornos, me dijeron que hiciera esto y yo obedecí órdenes. ¿Por qué se me está juzgando? Yo simplemente hice bien mi trabajo. Así, con toda la tranquilidad del mundo, el que organizó el holocausto se defendió. Y esta filósofa dice, ¿qué es lo terrible de todo esto? Que esta gente ve lo que hicieron como si fuera cualquier cosa. Y ella dice, la banalidad del mal. ¿Y en qué se ve eso? En esta muchacha. Con toda la tranquilidad del mundo va ante su madre y le dice, ¿qué voy a pedir? Y su madre le contesta con toda la naturalidad del mundo, pide la cabeza de Juan. Y uno casi que se la imagina así como cuando los niños entran danzando y brincando para pedir el regalo que le van a dar. Quiero que me traigas aquí la cabeza de Juan. Esta joven estaba hablando de la vida de alguien, como si se tratara de un juego, como si se tratara de quitarle la cabeza a la muñeca. Esto es a lo que el ser humano es capaz de llegar cuando las pasiones desordenadas gobiernan. ¿Qué motivó a esta joven? ¿El deseo de reconocimiento de su madre? O quién sabe, todas las intrigas de palacio a ella le parecían divertidas y le parecía juego mandar a matar a alguien porque de alguna manera algo le satisfacía todo eso. Ahora el contraste es, recordemos el sermón anterior sobre Marcos. Dios envía a sus discípulos como ovejas entre los lobos, solo con un bastón y confiando en la providencia. A las categorías del reino de los cielos no pertenecen la intriga, el capricho o el poder terrenal, sino la fuerza de la razón y la verdad de la palabra. ¿Qué vemos nosotros aquí? Vemos cómo es la palabra de Dios la que puede transformar este mundo que está oscurecido por la banalidad del mal. Pero lo que nosotros vemos es que nuestra sociedad ha perdido la importancia del dominio propio y de la prudencia en las promesas y en las acciones. A este mundo se le ha olvidado lo que Pablo dice en Tito 2:12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos
en este mundo sobria, justa y piadosamente. Por el contrario, lo que nosotros vemos hoy es una sociedad cada día más impulsiva, que toma con ligereza las promesas y las palabras. Pero el Evangelio le dice al creyente que tú sí seas sí y que tú no seas no. Y obviamente que no jures en vano. Aquí lo que nosotros vemos es la pérdida de la moderación. Lo que vemos en Herodes es ideas distorsionadas sobre el honor, sobre cumplir promesas que lo hacen asesinar a un inocente. Lo que nosotros por contraste vemos en Juan y en los discípulos es que nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios en un mundo esclavizado y guiado por malas pasiones. El relato de Marcos nos enseña el costo del discipulado. Para Juan terminó en ser decapitado, pero para muchos otros terminó en el circo romano, terminó en las fieras, terminó en la horca, terminó en la hoguera. La lista de los mártires que ha dejado este mundo sujeto a sus pasiones es muy extensa. Lo que nosotros vemos aquí es la fidelidad a la palabra. Una fidelidad que se opone a los poderes terrenales, en este caso representado por Herodes, que se opone a una sociedad que vive en pasiones degradantes que no son toleradas por la ley de Dios. Un evangelio que llama a que el hombre se arrepienta, pero lo que vemos hoy es hombres con corazón dividido como un Herodes, supersticiosos que dicen ser creyentes, sujetos a la manipulación, que se dejan manipular, personas pasivas ante la maldad y ante el odio. El contraste es entre los verdaderos fieles a la palabra, aquellos que han puesto por encima del capricho de los poderosos su propia vida, porque no se buscan tesoros terrenales ni fama terrenal. La fidelidad a la palabra es algo que se exige. La felicidad para muchas personas es el objetivo de su vida, pero para un creyente debe ser la virtud a ser fiel al verdadero rey. En Herodes vemos a un rey esclavo de los placeres, de la buena mesa, de los buenos vinos, de los cuerpos de mujeres, que sin darse cuenta se ata con palabras para quedar en el texto sagrado registrado como un cobarde, asesino, manipulado, un pusilánime que no es dueño ni de sí mismo. Pero en contrario, en la aparente derrota de Juan vemos la victoria de la fidelidad al verdadero rey. No a un rey impío, sino a un rey justo. En contraste a la impiedad de Herodes, vemos la fidelidad de Juan hasta el final a su propio rey. Dice que Herodes temía a Juan porque era un hombre santo y justo. Miren que en otro juicio, el juicio de Jesús, en Mateo 27, 18 al 20, otro juez, otro rey, usa palabras parecidas. Este hombre es justo, refiriéndose a Jesús. Pero aún así, también lo mata. Dice en Mateo, porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, miren hasta los contrastes aquí, mientras de un lado está Herodías incentivando la muerte de Juan, la mujer de Pilatos
le dice, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes para que pidieran a Barrabás y dieran muerte a Jesús. Pero lo irónico del tema es que el juez, el rey, dice, ningún mal ha hecho. Pero también vemos que este rey deja morir a un inocente en manos de injustos, en manos de una turba manipulada, de una turba a la cual le movieron las pasiones para que en ideas de una libertad terrenal pidieran la libertad de un asesino. Vemos entonces cómo cuando se juega con las pasiones de un pueblo, ese pueblo se termina convirtiendo también en un asesino. Pero vemos que aquí lo curioso del tema es que Pilatos hace un juicio justo en el sentido de que dice, este hombre es inocente. Pero cuando se le mueven a él sus pasiones, su miedo, su ser pusilánime, lo manipulan porque es una persona cobarde. Si tú no lo matas, a pesar de que sabes que eres inocente, entonces tú no eres amigo del emperador. ¿Qué hay ahí? Mi honra, mi comodidad, mi placer. No importa la verdad, no importa nada de eso, no importa que este hombre sea inocente, no importa que él sepa que las masas se dejaron manipular, no importa que él sepa que todo el juicio era por envidia. Lo que vemos aquí es cómo estos hombres desecharon la verdad y la justicia, pero el contraste que se establece es con el Señor, el verdadero Rey justo, que muere de forma indigna en manos de reyes cobardes. Y aquí vemos el contraste también en la historia de la iglesia. Hombres y mujeres sencillos y humildes que murieron en un circo romano, que fueron ahorcados, quemados, murieron con mayor dignidad que esos reyes. De esos hombres, la Biblia dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos, azotes y cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Eso lo dice Hebreos sobre los creyentes, de los cuales el mundo no era digno, de los cuales gobernantes como esos no eran dignos. Pero hay un rey que sí gobierna y que no es manipulado. Y ese rey es Jesús, del que Juan anunciaba, que gobierna, según el Evangelio de Marcos, sobre los espíritus inmundos, sobre el viento y el mar, pero sobre todo que gobierna sobre el universo, que su trono es trono eterno, que es rey sobre los reyes de la tierra, pero sin embargo es manso y humilde de corazón. Es un rey prudente en sus palabras y que nos enseña que debemos ser prudentes con las nuestras. Es un rey verdaderamente sabio, que tiene palabras de vida, que hace juramentos de vida, que tiene palabras que conceden vida y resurrección. Un rey que somete
a su Padre sus propias pasiones. Pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En su humanidad nosotros vemos cómo el Señor somete su voluntad y sus pasiones a su Padre. Este es un rey que sí merece honra, que siendo igual a Dios no se consideró como algo a que aferrarse, sino que se toma forma de siervo y se humilla hasta la muerte. Mientras que estos reyes se convirtieron en asesinos por guardar una honra terrenal, el Jesús de la Biblia va a la cruz. El verdadero rey va a la cruz a sufrir afrenta por una honra superior para su pueblo. Por lo tanto, si tú eres creyente, examina tu corazón y mira si eres realmente dueño de tus pasiones. Si realmente el Espíritu Santo domina sobre tus pasiones. Busca aprender sobre las virtudes y sobre la obra transformadora del Espíritu Santo, para que el Señor te ayude a vivir en esta vida como es digno del Evangelio, confiando en la palabra de Dios y en los medios de gracia, y que Dios nos ayude a ser fieles hasta el final al Evangelio que estamos llamados a predicar. Agustín dice: si el alma se adhiere firmemente a las cosas espirituales, el ímpetu de la pasión se cuartea y mediante sucesivas represiones poco a poco se extingue. Seguirlo es darle más fuerza, frenarlo no es suprimirlo, sino disminuir su poder. Si tú no eres creyente, entonces tengo para ti las mismas palabras de Juan. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos para el perdón de sus pecados. Y escucha la palabra de aquel que Juan anunció, las palabras de Cristo. Después de que Juan había sido encarcelado, vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, decía, el reino de Dios se ha acercado. Crean en el Evangelio. Si sigues esclavo de las pasiones de tu carne, morirás. Y morirás siendo un esclavo indigno a las pasiones de esta vida. No conocerás la verdadera felicidad ni en esta vida ni en la venidera, porque lo que te espera es una eternidad de dolor. Arrepiéntete, es la palabra del Evangelio. Amén.